Ingenieros, recordemos que ya habíamos hablado del módulo 1, normativa, evaluación PCI. En el módulo 2 hemos hablado sobre evaluación funcional y el módulo 3 hemos hablado sobre evaluación de seguridad, ¿no? O fricción en pavimentos. Ahora vamos a hablar una de las unidades que son un poco más complejas, más difíciles, que tienen muchos más componentes sobre evaluación estructural de pavimentos aeroportuarios. Bien. Así que iniciemos. ¿Qué es primero el tema de la evaluación estructural, no? La evaluación estructural permite evaluar el comportamiento estructural de un pavimento como un conjunto de capas, reflejando las propiedades de cada una de ellas, interacción entre ellas, además de evaluar sus propiedades en el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que primero evaluamos la capacidad de soporte, o sea, la respuesta. Frente a una carga que yo aplico a un pavimento, sea una carga de esfuerzo producto de un vehículo, una aeronave o el paso, no sé, de cierto tipo de carga sobre el pavimento tiene un desempeño, o sea, una respuesta, un comportamiento frente a una carga. Entonces, hay procedimientos, porque el primer procedimiento mecanística que conocemos en la década pasada es que asignándole un módulo a un pavimento, unas capas, un coeficiente de Poisson, o sea, el coeficiente Poisson, se llama Poisson por un tema de pronunciamiento, por el investigador francés, podemos determinar una deflexión mediante modelos mecanísticos. ¿Y qué es el retroanálisis? Es que teniendo la deflexión y el número de capas, puedo determinar los módulos de respuesta de impedimento, o sea, algo inverso. El procedimiento mecanístico es conociendo número de capas de pavimento, módulos y coeficiente Poisson, porque es algo que recién voy a construir, puedo determinar una deflexión mediante ciertas consideraciones matemáticas. En cambio, en un retroanálisis, en una evaluación estructural, lo hago al revés. Teniendo la deflexión, calculo los módulos de un pavimento, ¿no? Entonces, eso se llama retrocálculo, un procedimiento de reverso, ¿no? Retrocálculo de parámetros de resistencia de las capas de pavimento. Adicionalmente, mediante este retrocálculo de módulos, puedo monitorear cómo son las propiedades del pavimento. En caso de pavimentos rígidos, ¿qué puedo hacer, ingeniero? Puedo detectar pérdida de soportes en esquina. Hay un procedimiento para pavimento rígido. Y puedo, en base a esos módulos, puedo determinar vida remanente o vida útil y puedo proyectar rehabilitaciones. Y en función de eso puedo predecir, ¿no? La vida remanente de mi pavimento a futuro. En líneas generales, eso es una evaluación estructural, ¿no? Ahora, tenemos distintos tipos de evaluación estructural. Básicamente, vamos a clasificarlos en dos grupos. Evaluaciones estructurales no destructivas y destructivas. No destructivas quiere decir que no daño al pavimento, o sea, no hago un hueco, no hago una zanja, no daño capas. En cambio, una evaluación destructiva es haciendo calicatas, por ejemplo, voy a poner un puntero acá. O sea, hago calicatas. Todos sabemos que es una calicata. En el caso de carreteras es 1.50 metros de altura como mínimo o profundidad. Y en el caso de aeropuertos como mínimo 3 metros de profundidad. Y de ahí saco muestras, ¿no? Extraigo testigos, saco muestras, por ejemplo, para ensayos estándar de cada capa. Saco muestras para ensayos especiales. Los ensayos estándar pueden ser clasificación, humedad, límites de consistencia, contenido de sales solubles. Los ensayos especiales pueden ser un Proctor, un CBR, abrasión, equivalente a arena, distintos ensayos que me permitan evaluar la calidad del material de la capa. Otros ensayos no destructivos o destructivos pueden ser el ensayo de placo de carga y el penetrómetro dinámico de cono, ¿no? O el PDC. El PDC, mediante un retroanálisis, dañando el pavimento, puedo calcular ese valor de CBR. Recordemos que hay otro procedimiento similar
al PDC, que es el ensayo DPL, ¿no? Que se usa para... El ensayo PDL se usa para edificaciones, o sea, para ensayos de suelos con fines de cimentación, porque me va a permitir determinar la capacidad portante. PDL, capacidad portante, y PDC me permite calcular el CBR o módulo de mi terreno, ¿bien? Entonces, ensayos no destructivos, vamos a hablar más adelante un poco en el capítulo, en los módulos de estudios básicos, porque vamos a hablar ahí un poco cuántas calicatas usar, hacer, mediante qué ensayos hacer, o mejor dicho, mediante qué normativa hacer los ensayos, qué consideraciones tengo que tomar para estos ensayos, cuántos ensayos tengo que hacer por estrato, si tengo que hacer ensayos estándar a todas las capas, a unas, no, qué dice la normativa de eso, qué dice la buena práctica, frente a un arbitraje, qué debería tener como mínimo de información para tener el respaldo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en módulos más adelante, en la parte de estudios básicos, y ahora, como estamos en evaluación estructural, vamos a hacer el tema de los ensayos no destructivos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dos clasificaciones preliminares. Por ejemplo, los ensayos no destructivos medidas con deflexión, la deformación de una vía, o empírica, ¿no? Una evaluación empírica, que puede ser mediante el expertise de un ingeniero que mediante su conocimiento de un pavimento puede inferir un valor. Esto inclusive en aeropuertos, ingeniero, existe. Esto es básicamente algo general, pero en aeropuertos, por ejemplo, cuando se calcula la notificación de resistencia de un pavimento, hay dos procedimientos. El método técnico, que tiene que ver con ensayos, pruebas, cálculos, y hay otro que tiene que ver con expertise de un ingeniero. O sea, con el expertise de un ingeniero, te voy a decir, tal es la notificación de resistencia de pavimento. Eso es algo que está normado, eso es algo que aparece en OASI y te da ciertas condicionantes cómo hacer ese procedimiento, ¿no? Pero para nosotros, para este curso, vamos a hablar bastante tema de mediciones por deflexión. Vamos a hablar, el primero que apareció fue la viga Benkelman, ingeniero, que lo conocemos todos los que hemos trabajado en carreteras, en aeropuertos, inclusive en aeropuertos de muchos años se usó el Dynaflex, el deflectómetro y el Falling Weight deflectómetro. Bien, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, los métodos de ensayos destructivos, ya hemos dicho, ¿no? Testigos, puede ser diamantinas, puede ser muestras de superficie de rodadura, que los puede, un testigo, por ejemplo, una diamantina, ingenieros con un extractor de diamantina, ¿qué ensayos puedo hacer? Puedo determinar el espesor de mi testigo para sacar espesores de capa de pavimentos. Puedo sacar el ensayo de densidad en laboratorio, la densidad, y con ese ensayo de densidad puedo determinar cuál es el grado de compactación que he dejado en campo, ¿no? Versus la densidad de laboratorio, puedo obtener el porcentaje de compactación, puedo hacer lavados asfálticos, mediante los lavados asfálticos puedo determinar, ingenieros, porcentaje de PEN, mediante ese lavado asfáltico también, ¿qué puedo determinar, ingenieros? Granulometría, no puedo decir, oye, el tal superficie de rodadura está cumpliendo la normativa, está cumpliendo normativa nacional de carreteras, está cumpliendo normativa nacional de aeropuertos, y en caso de calicatas tengo que hacer excavaciones, ¿no? Entonces, igual, como les dije, este tema de cantidad, frecuencias, lo vamos a ver más adelante, pero lo normal es que para carreteras sean 4 por kilómetro. Esto va a depender del tipo de tráfico, ¿no? De la cantidad de vehículos que pasan por día, o sea, el índice medio diario anual, pero para aeropuertos existentes no hay, la normativa no te dice nada, o sea, es un criterio que se plantea de parte del ingeniero con la condicionante de que hay una mayor representatividad y esa cantidad no en aeropuertos existentes, o sea, en aeropuertos operativos donde hay vuelos comerciales, no altere o no traiga problemas a las operaciones aeronáuticas y no genere riesgo a la seguridad operativa, ¿no? Entonces, lo que podemos tener es que podemos tener una superficie de rodadura, de repente una base, una subbase, obtengo muestras, los llevo al laboratorio y por retroanálisis puedo sacar el módulo
o la misma muestra lo puedo hacer un ensayo triaxial, ¿no? La cantidad de muestras, por ejemplo, ingeniero, para un ensayo estándar puede ser 15 a 20 kilogramos y para los ensayos especiales entre 80 a 100 kilogramos, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Ya sea si es un suelo con bastante grava, vamos a decir que necesito mayor peso, y si es un suelo fino, necesito menor peso, ¿no? Estos ensayos no destructivos es una técnica de recolección de información del pavimento mediante la deflexión, auscultación de un pavimento, y se clasifica en 3 tipos de aplicación: estática o movimiento lento, vibración e impulso. Vamos a hablar bastante nosotros de impulso. Estática, vamos a hablar porque hay bastante ejemplos de esto, y vibración muy poco. Estática, ingenieros, todos lo conocemos, la viga Beckelman. Y las de impulso, los nuevos equipos, Lightweight Deflectometer, el Falling Weight Deflectometer y el HWD. Conocidos, LWD, Lightweight, son acrónimos en inglés, Falling Weight y el High Weight Deflectometer, ¿no? Este está rondando, ingeniero, los 15 newtons, este está rondando los 40 newtons y este está rondando entre los 150 a 230 kilonewtons de esfuerzos transmitidos. Acá, por ejemplo, tenemos, ingenieros, distintos tipos de equipos: viga Beckelman, deflectómetro, falling weight, calicatas, extracciones, placa de carga, PS, sus ventajas y sus desventajas. Para aeropuertos, para aterrizarlo de una vez, los highway deflectómetros o los falling weight deflectómetros, los podemos usar ambos, pero no podemos usar ni viga Beckelman ni ningún otro procedimiento para medición de capacidad estructural. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante, a qué se debe. Hablemos un poco, por ejemplo, del LWD. Me imagino que muchos ingenieros ya lo conocen. Este es el LWD. Normalmente acá en Perú se han comenzado a usar cuando han salido estos proyectos de Proyecto Perú 1, Proyecto Perú 2 de Provías Nacional, donde te pedían medir los módulos de los afirmados, ¿no? Los pavimentos en su condición inicial, antes de las etapas de conservación periódica o de mejoramiento, vamos a decirlo así. Entonces, en muchos tramos de carretera, te pedían el falling weight. ¿Y qué pasaba? Que estos tramos de carreteras, las curvas no estaban diseñadas para que entren un vehículo cargado con el equipo de la viga Beckelman. No podían entrar a muchas zonas de tipos de carretera, no han podido ingresar. ¿Y qué se ha hecho? Se han sustentado el MTC, reemplazarlos por equipos como el LWD, ¿no? Entonces, con el LWD se han medido deflexiones, ¿no? Entonces, este tipo de equipos, ingenieros, como dije, aplica cargas, y esta carga, generalmente, que se aplica para superficies no pavimentadas, porque no lo puedo aplicar sobre un pavimento que va a tener, por ejemplo, un MAC o un pavimento de concreto que tenga una base granular chancada o una subbase. Si voy a aplicar esta carga que me va a producir 15 kilonewtons, ¿qué va a pasar, ingenieros? Que va a ser insignificante esa carga y la deflexión va a ser tan mínima que va a ser irreal. O sea, no voy a poder usar esa deflexión para hacer un retroanálisis. Esto lo puedo usar solo para afirmados, inclusive hasta capas de subrasante, subbase y quizás base, con algunas condicionantes. Entonces, la aplicación de esto es afirmados, terreno natural, hasta subbase, lo recomendable. Más de eso, condicionado. Para carpet, para superficie rodadura, imposible. Esta carga es tan baja que no te genera nada. Es como si ustedes, ingenieros, tuvieran, no sé, digamos, una madera, un listón, ¿no? Un listón, no sé, una mesa, y le vas a aplicar un alfiler. El impacto de la caída de un alfiler, la deflexión va a ser tan mínima que va a ser imperceptible, inclusive para los geófonos. O sea, información irreal. Luego vamos a tener, ingenieros, la famosa viga Beckelman, que muchos en carreteras lo hemos usado, que es una aplicación de carga estática, es un ensayo no destructivo, y acá en Perú fue uno de los pioneros que usaron estos
equipos de Vigan Beckelman, sobre todo recordarán al ingeniero Pablo del Águila, que él fue el que impulsó sobre todo este tema de la viga Beckelman mediante el modelo Hoff, ¿no? El modelo Hoff es parte de una publicación de Pablo del Águila y un ingeniero de Norteamérica, o mejor dicho, de Centroamérica, que ahorita se me fue el nombre, pero lo que hacían es que estos vehículos tipo C2, volquetes, que tenían que tener ciertas condiciones de dimensiones de lona, inflados a cierto grado de PSI, arrancaban a cierta velocidad, porque acá ya se está generando una deflexión, y al desplazarse, el pavimento se va recuperando. Y estos geófonos van midiendo esa recuperación del pavimento, ¿no? Y mediante esa deflexión se miden la deflexión en ciertos tramos. Entonces, en carreteras, por ejemplo, en el manual de suelos y pavimentos aparece una correlación entre deflexión característica y el tipo de intervención que deberíamos hacer, el tipo de mantenimiento, ¿no? Si le voy a hacer un tratamiento superficial, un recapeo funcional o un recapeo estructural. Inclusive hay una publicación muy antigua del modelo Conrevial. El modelo Conrevial fue la construcción de una carretera en la cual se hizo inversión en investigación, en la cual se determinó mediante correlaciones la deflexión máxima que debería tener mi pavimento en función al número de repeticiones de tráfico. O sea, sal. Pero ese modelo, ingenieros, si ustedes leen todo ese manuscrito de Conrevial, ¿qué te dice? Que lo hicieron en una carretera en la costa, en el norte de Perú, y para una estructura de pavimento. O sea, solo podría replicarse con condicionantes para una estructura similar. Lo quiero llevar al sur, no aplica. Lo quiero llevar a una carretera de la selva, de la sierra, no aplica, porque las condiciones son distintas. Lo quiero aplicar sobre un pavimento rígido o sobre un tratamiento superficial, tampoco aplica, porque las condiciones en las que se hicieron fueron específicas, aunque el manual de suelos y pavimentos lo mencione. ¿Cuál sería el procedimiento normal? Lo voy a decir así, justamente mediante estas ecuaciones mecanísticas, que de repente varios conocen, el Ken-Layer y el Ken-Payne, te calcula deformaciones, ¿no? Y en función a esas deformaciones de mis tipos de pavimento, puedo calcular deformaciones máximas para niveles de subrasante, subbase, base y carpeta. No está esto normado, no lo dice la norma, no hay ninguna publicación del MTC, pero es un procedimiento que algunos ingenieros lo han venido aplicando, ¿no? Para esa estimación. Por ejemplo, en esta imagen, ingenieros, ¿qué estamos viendo? Una pista de aterrizaje y estamos viendo un camión cargado y la viga Beckelman. Consulto, ingenieros, esto vino en su examen también. ¿Es correcto hacer un ensayo de viga Beckelman en un aeropuerto? Dejo el micro abierto para que cualquiera pueda dar una opinión. No necesariamente puede estar errada, buena. Todos tenemos experiencias, ingeniero. ¿Alguien que quiera comentar? Bien, todavía no. Entonces, en aeropuertos, ingenieros, les voy a hablar un poco del principio. ¿De dónde nace el sí y el no? En teoría, nosotros, cuando hagamos procedimientos de aplicación de evaluaciones estructurales, o sea, yo quiero aplicar una carga, determinar una deflexión y en función de esa deflexión, mediante correlaciones, ecuaciones, modelos matemáticos, determinar los módulos de respuesta de mi pavimento, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora, para que esto sea más real, o sea, quiero que realmente obtener ese valor, ¿qué debería hacer? Lo primero que debería cumplir es replicar las cargas de servicio.
O sea, si mi carretera va a ser usada por autos sedán, perfecto. Quiero ver el desempeño de mi carretera con ese tipo de carga y determinar el módulo y en función de eso proyectarme cuánto me va a durar, entonces le aplico la carga de un vehículo sedán, que será, no sé, 2, 3, 4 toneladas. Ahora, si yo voy a aplicar una carretera ya afirmada, o mejor dicho, una carretera ya con carpeta asfáltica, una carretera vial, por ejemplo, le puedo aplicar 40 kilonewtons, de 40 a 45 kilonewtons, que es la carga que aplica el falling weight deflectómetro para las evaluaciones estructurales. Inclusive eso está amarrado, ingenieros, está amarrado a la viga Beckelman. La viga Beckelman, ingenieros, aplica cuánto es el eje de transmisión de aplicación en el eje posterior de un camión. Esta carga, este eje trasero, tiene que tener, según norma, lo encuentran en la norma del MTC, 8.2 toneladas. O sea, cada llanta, ¿cuánto transmite, ingenieros? 4.1 toneladas. Si yo lo llevo a kilonewton, está más o menos entre los 40 kilonewtons aprox. Entonces, es por eso que el falling weight aplica 40 kilonewtons. Y la misma lógica, una viga Beckelman en carreteras. Ahora, si yo le voy a aplicar la carga de un camión de 8.2 toneladas a un aeropuerto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una correlación irreal, porque el desempeño está relacionado a la carga de servicio. O sea, ingeniero, ¿cuánto pesa un avión? Partamos de ahí. Los aviones comerciales, los que ya de repente siempre les he mencionado varias veces en las clases, los A319, los A320, esos, su peso máximo, MTOW, siglas en inglés, que significa Max Take Away, peso máximo de carga o de operación, es 79 toneladas, entre 70 a 79 toneladas dependiendo del modelo. O sea, y si yo le voy a aplicar 8.2 toneladas, estoy recontramente desfasado. Entonces, estos aviones tienen trenes de aterrizaje, tren de aterrizaje delantero y posterior. El 93% de la carga se va al tren principal, o sea, al tren posterior. O sea, el 93% de 78 toneladas. Y en función a ese peso, ingenieros, yo debería calcular según mi tren de aterrizaje, oye, según mi tren de aterrizaje, tiene un área de contacto, no sé, digamos, un número cualquiera, 5 metros cuadrados. Entonces, 5 metros cuadrados entre 79 toneladas por 0.93 entre el área, ¿qué voy a determinar? El esfuerzo. Ese mismo esfuerzo es el que yo tengo que replicar en mis equipos de evaluación estructural. El falling weight, ya hemos calculado nosotros en muchos aeropuertos, no llega a ese esfuerzo de aplicación. O sea, muchos consultores me han dicho, ¿puedo hacer la medición con un falling weight? No, porque no vas a llegar al esfuerzo de aplicación de la carga de servicio del pavimento. Y yo quiero medir ese esfuerzo. O sea, high weight deflectometer. Es la única opción para aeropuertos comerciales, ingenieros. Ahora, hay aeródromos civiles, aeródromos de minas, aeródromos en selva. ¿Puede usar el falling weight? Sí. ¿Puede usar viga Beckelman? También. Con transformaciones, con correlaciones, sí, porque la carga es similar. Entonces, ahí está un punto importante en este tema. En el tema de la viga Beckelman, de repente ya muchos lo conocen, igual lo repito, es que tengo un punto fijo de aplicación, que es D, donde se produce la deformación, producto de la carga estática. Acá se está produciendo la deformación y mientras el vehículo va avanzando, esa deformación se va recuperando. Tengo 3 pivotes, ¿no? 3 pivotes de contacto. Esta deformación que me está diciendo que acá me va a generar una lectura. Y esa lectura lo tengo que relacionar por esa relación 1 en 4. Acá tengo un geófono y acá otro geófono. En carreteras, mejor dicho, en pavimentos con superficie rodadura asfáltica,
siempre uso viga Beckelman de 2 brazos. Solo en capas granulares, base, subbase, afirmados o terreno natural, solo ahí uso viga Beckelman de 1 brazo. En superficies de herraduras uso 2 brazos porque tengo que medir adicionalmente radio de curvatura, ingenieros. Bien, se coloca la varilla y el vehículo va avanzando, ¿no? Es un procedimiento que lo hemos avanzado. Y previo a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que pesar mi vehículo. O sea, que hemos dicho, este eje 8.2 toneladas. Y la mejor forma es, ingenieros, con piedra, con roca. Porque si voy a meter hormigón, una lluvia, me malogra el peso. 8.2 toneladas, vehículo tipo C2, con lonas de 10 por 12, o sea, dimensiones de 10 por 12, tipo lona, a 80 P6. Con esas cosas que les estoy diciendo está en la norma EM2000. Se van al capítulo de misceláneos, ahí les dice todas esas consideraciones mínimas que tiene que tener mis equipos, los vehículos para la aplicación del ensayo de viga Beckelman. Presión de inflado. La temperatura es importante porque tengo que hacer una corrección entre la temperatura de mi asfalto con las mediciones. Hay un procedimiento de corrección. Bien. No vamos a hablar mucho sobre viga Beckelman porque no es mucho del tema, pero vamos a hablar ahora de aeropuertos, ya les he dicho, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo mi equipo, que de repente algunos lo conocen, es el Highway Deflectometer. Y tenemos distintas marcas, ingeniero. Y no voy a hablar de una marca específica, simplemente les puedo decir qué consideraciones mínimas ustedes deberían tener para esas mediciones. Es un vehículo que está trasladado por un vehículo, una camioneta, en la cual le pasa energía y mediante un equipo de control le indica el número de golpes, mediciones que se tienen que hacer. Bien. Este de acá tiene, lo principal que tiene, ingenieros, acá es el geófono 0, vamos a llamarlo, el geófono 0, que es el plato de carga, el G0, y vamos a hablar ahí dimensiones, número de golpes y separación que tienen que tener entre cada geófono. Este es el G0, el geófono 1, el geófono 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, a la aplicación de un golpe, porque lo que hace el equipo es, tiene acá cargas mediante un equipo hidráulico, lo levanta y a cierta altura suelta la carga, esa caída de energía cae en el plato de carga, genera un esfuerzo y genera una deformación. Y el primer geófono 0 mide esa deformación. A cierta otra distancia, un segundo geófono mide la deformación, digamos a 30 centímetros, a 60, otro tercero, otro cuarto, otro quinto. O sea, tenemos bastantes geófonos que en base a esa carga van midiendo las deformaciones. Bien, ese es el modelo de un equipo falling weight, pero para el HWD es similar, solo que es la carga, ¿no? La carga del HWD tiene que ser mucho mayor. Ahora, ingenieros, ahora ya como la tecnología avanza, ya tenemos equipos como ejemplo el Rolling Weight Deflectometer. Son equipos de Dynatex que lo que te hacen es, aparte, tienen cámaras instaladas. ¿Se recuerdan que teníamos en la evaluación PSI cámaras? Estos equipos tienen cámaras y de manera automática toman fotos, de manera automática encajan fichas de unidades muestrales, procesan las fallas y reportan automáticamente PSI. Mientras van pasando a 16 kilómetros hasta 100, van haciendo evaluación PSI. Tienen acá una rueda que les permite medir la fricción de seguridad. Hacen evaluación de seguridad de fricción. Tienen en estos sectores barras láser que te están midiendo la evaluación funcional. Y estos neumáticos de acá están midiendo la deformación del pavimento. Y te están calculando la evaluación estructural. Estos vehículos simplemente al paso ya te están reportando, te están procesando y reportando en el camino PSI, te están reportando fricción,
te están reportando módulos de capa de pavimento, o sea, evaluación deflectométrica, y te están reportando, digamos, para el caso de carreteras, IRI, para el caso de aeropuertos, BBI, de manera automática. O sea, esto es ya la tendencia mundial, ¿no? O sea, vamos a pasar de estos tipos de equipos a estos equipos que te hacen de manera automática toma de campo, procesamiento y reporte de información. Quiero una consulta. Uh-huh. Cuando se usa el deflectómetro de impacto, tengo entendido que también se hacen calicatas o no calicatas, sino excavaciones para poder calibrar esos resultados. ¿Cuán cierto es eso, ingeniero? Sí, y eso justo lo iba a comentar más adelante, pero ya que lo preguntó el ingeniero, lo explico un poco. Mi experiencia lo voy a decir así, aunque los consultores no lo digan así. Todas estas evaluaciones no destructivas ¿qué son, ingenieros? Son mediciones indirectas, ¿verdad? Son mediciones indirectas. Mi experiencia, por ejemplo, es que, por ejemplo, para el caso del georradar, ingenieros, el georradar, no sé si ustedes han usado el georradar de alta y baja frecuencia, que lo que hacen es emitir ondas al pavimento y de acuerdo al tipo de pavimento, vamos a llamar consistencia, estas ondas rebotan y estos georradares lecturan el tiempo de ida y de vuelta y en base a eso pueden darte espesores. Esta es vamos a decir que es una longitud de pavimento, y dice, hoy acá hay tal longitud, acá hay otra tal longitud, acá hay otro tal espesor. Espesor, ¿no? Espesor 1, espesor 2. O sea, los georradares hay de alta frecuencia y de baja frecuencia. Los de baja frecuencia, en teoría, te dan mayor información, se usan para pavimentos rígidos, y los de alta frecuencia llegan más profundo, pero es menos exacta la información. Yo en las evaluaciones que solicito siempre, pido ambos, baja y alta frecuencia. Pero lo que hemos detectado, no con un consultor, no con un proyecto, en N proyectos, y es que si yo hago una calicata, lo voy a decir así, una calicata que tiene carpeta asfáltica, base granular y su base, de repente la carpeta tiene 5 centímetros, acá tiene 15 y acá tiene 20. O sea, con la calicata determina eso. Y esa es una medición directa. O sea, eso es algo real, porque lo puedo ver, lo puedo observar. En cambio, con una evaluación indirecta, ingenieros, que sería el caso del GPR, ¿qué he obtenido? No un caso, como le dije, no dos casos, no solo con un consultor, N proyectos, N consultores, N casos, N elementos. Primero, esto coincide lógicamente. Luego he tenido casos así, que me decían que mi carpeta era, no sé, de 3. Estamos hablando de una progresiva, digamos, esta es la progresiva 100. Luego acá me decían que tenía 18 y acá me decían que sea 30. ¿A cuál le hago caso, ingenieros? ¿Al GPR o a la calicata? Lógicamente, la calicata es una medición directa. Algo está pasando acá. Los que te venden estos productos del georradar te dicen, no, que la evaluación es 100% exacta, que antes había problemas por el tema de la condición de humedad, de la superficie, el clima, la condición, o sea, factores como humedad, grado de saturación, tipo de superficie, clima, tantas cosas te alteran la medición del georradar. Y si yo le meto otra vuelta, otra pasada con un georradar, ingenieros, ¿qué obtengo? Distinto. ¿Qué hemos aprendido nosotros de estos procesos de evaluaciones? Que las mediciones indirectas necesitan procesos de calibración. ¿Qué quiere decir? Que si acá dice 3 y acá hay 5, entonces tengo que sacar un factor para llevar este 3 a 5. Porque, o sea, la información que me da el georradar es bastante información, pero yo lo veo como una data cruda. Esa data cruda la tengo que calibrar. Siempre la tengo que calibrar. No solo en estos procesos, en N casos, en N ensayos de ingeniería, tengo esa experiencia, que siempre procedimientos
de mediciones indirectas necesitan tomas directas para calibrar. Ahora, para el caso de la viga Beckelman, lo que me preguntaba usted, ingeniero, es que cuando yo voy a avanzar un poco para que se vea el caso, por ejemplo, o se entienda el punto de vista. Cuando yo voy a la información de deflexiones que tenga, voy a procesar por un procedimiento de retroanálisis, me va a pedir cualquier software. Acá en este caso estoy mostrando el software Elmon, pero puede ser el Backfact, que es el que nosotros vamos a usar en las clases, porque el Elmon tiene una licencia y no lo vamos a poder comprar porque está cara la licencia, es muy cara. Te pide módulos semillas. O sea, el retroanálisis es un proceso de iteraciones. O sea, dices, tengo tales espesores de capas de pavimento. O sea, acá, si se fijan acá, ingenieros, tengo que colocar, por ejemplo, para progresivas de la 0 a la 0.15. Esa es mi progresiva. En esa progresiva, mediante calicatas o georradar calibradas con calicatas y diamantinas, puedo decir, estos son los espesores de mi capa de pavimento en esos sectores. O sea, 109.2, 152.4, 132.6. ¿Y qué están diciendo? AC es una carpeta, lo de abajo es una capa granular, esta es una granular, y acá es un clay, es una arcilla, la sobrasaliente es una arcilla. Entonces, sí o sí necesito colocar esos espesores para iniciar el retroanálisis. Sin esa información no voy a poder hacer. Y cuando yo tengo deflectometrías, tengo a cada frecuencia. Tengo a 15, tengo a 30, tengo a 60, tengo a 90. O sea, para cada una de estas ubicaciones necesito los espesores. Y ahí me ayuda bastante el georradar, pero calibrado, con calicatas y diamantinas. Una vez que tenga eso, luego lo siguiente que voy a colocar son módulos semillas, ingenieros. Espesores lo primero y luego módulos semillas. ¿Qué son los módulos semillas? Son los módulos iniciales que se coloca en una correlación. Yo puedo colocar 2500, puedo colocar 3000, 2800, 2700. No hay mucha variación ahí porque es el punto de partida. ¿Qué va a hacer el software? En base a esos datos va a iterar. Primero va a calcular va a calcular, oye, tengo un espesor, tengo un valor, y para eso, con el coeficiente Poisson, debería tener una deformación de 100, digamos. Lo estoy calculando mediante el modelo matemático. ¿Y qué hace adicionalmente el programa? Pero en ese sector, con esa capa de pavimento, yo he obtenido, por medición de la deflexión, 80. Entonces, no está igual que tu 100. Y me va a dar un valor que se llama, ingenieros, que lo vamos a ver más adelante, RMS, error de media cuadrática, variabilidad entre lo que has calculado y lo que has medido. Puede ser desde 100 hasta 1. ¿Qué te dice la normativa? Valores con RMS menores a 5 son aceptables. O sea, si me sale 6, 7, 8, mi retroanálisis está mal. ¿Qué me va a hacer el software? Esta es mi primera iteración. Me ha calculado 100 y era 80. Entonces, hago una segunda iteración. ¿Qué va a hacer? Va a modificar los módulos. Al inicio he puesto 2500, ahora pondré 2300. Y me sale, digamos, 85. Modifico el software, no yo. Modifico esto, modifico. Y así por cada punto, ingenieros, ese número de iteraciones va a ser 5000 iteraciones por cada punto. El software de manera automática y va a obtener el menor valor de RMS, digamos 1.2. Entonces, mis módulos para la capa de carpeta asfáltica es tanto, para la granular, para el primer granular es tanto y para el segundo granular es tanto. Y para tal RMS. Ese procedimiento, ingenieros, no lo hace Ashton, por ejemplo. Ese procedimiento es un procedimiento ya más a la práctica actual internacional. Iteraciones. O sea, que para calcular el módulo te haga 1000 iteraciones, manualmente me voy a tomar todos 3 días. Pero el software lo va a iterar de manera automática. El Elmo
tiene muchas mejores propiedades que el BACFA porque el ELMO trabaja bajo una condición de modelos no lineales. El BACFA trabaja bajo una condición de modelo lineal, pero igual eso lo voy a explicar ya en la clase práctica. Esta clase, ingenieros, les voy a explicar pura teoría de estos temas y en la siguiente clase les voy a pedir que instalen el BACFA, el PROFA y les voy a explicar con ejercicios para que ustedes me vayan siguiendo. Pero como usted dice, ingeniero, necesitamos los espesores de calicatas diamantinas y como el retroanálisis lo necesito por cada progresiva y no yo en carreteras o en aeropuertos no puedo hacer calicatas cada 15 metros, posible, daño del pavimento. Tengo que hacer georradar y lo calibro con calicatas y diamantinas. Y así no módulo semilla, no cualquier módulo semilla que se me ocurra, sino módulos semilla que van a salir de la circular. Inclusive, ingenieros, los que ya saben un poco más de pavimentos, están metidos. Esto, por ejemplo, te dice el asfalto de concreto. Esa es terminología inglesa, ¿no? O sea, mezcla asfáltica para nosotros. El módulo más bajo tiene que ser 70.000 PSI, o sea, 500 megapascales. 3.000, el valor típico, 3.500 megapascales. Y el valor máximo, 14.000 megapascales. O sea, los módulos semillas tienen que estar en ese rango. Si mis retroanálisis están saliendo fuera de ese rango, está mal mi retroanálisis. Algo he hecho mal. Lo tengo que sectorizar, tengo que cambiar el número de capas, tengo que cambiar la asignación del coeficiente de Poisson, algo tengo que hacer. Pero eso es. Pero estos valores de acá, ingenieros, no solo vienen de la circular, sino los que ya están más avanzados en pavimentos saben que hay una Biblia de pavimentos que se llama el libro de Wang Yuan, ¿sí? Un libro en inglés, Wang Yuan, que es la Biblia de pavimentos, que son similares valores que se ponen acá. Y te dice lo mismo. Bien, pero lo vamos a ver, ingeniero, en la clase práctica. Va a ser mucho más interesante y le voy a estar ahí explicando. ¿Le quedó claro, ingeniero? ¿Tiene otra consulta, un comentario? Sí, bueno, que se necesita en conclusión, ¿no? Hacer ese tipo de o corroborar prácticamente, o ayudarse o apoyarse para poder hacer tener confiabilidad en los resultados. O también tener el estudio de suelos, ¿no? Me imagino. Para la evaluación estructural, sí o sí necesitas calicatas diamantinas para tu retroanálisis. Lo mejor es que sea con georradar calibrados con calicatas y diamantinas. Sin esa información nunca vas a poder hacer un retroanálisis. Claro, claro. Ok, perfecto. Listo. Bien, y después cuando tengamos esas informaciones, esas deflexiones, mejor dicho, ya los criterios antiguos que te decían, oye, a menor deflexión, ¿qué significa? Tu pavimento está bien. A mayor deformación, ¿qué significa? Que tu pavimento está mal. Sí, esto de acá, ingenieros de acá, este es radio de curvatura. Oye, si tu radio de curvatura es poco, ¿qué quiere decir? Mejor reformulo acá. Si tu deflexión es baja, tu subrasante es buena. Si tu deflexión es alta, mira, porque acá está entre 0 a 25, digamos, y acá estamos yendo hasta 100 milímetros a la décima. Oye, tu subrasante está mal. Eso es lo que te está diciendo la deformación si tú ves números crudos. Ahora, si tú ves radio de curvatura, ¿qué es lo que estás viendo acá? Oye, tu radio de curvatura es bajo, y en el siguiente caso, tu radio de curvatura es alto. ¿Qué yo quiero en un pavimento? ¿Que el esfuerzo se distribuya en la mayor longitud o que el esfuerzo se acumule en una pequeña parte? Si el esfuerzo se me acumula en una pequeña parte, ¿qué quiere decir? Que ese esfuerzo, el valor va a ser tan alto que me va a hacer colapsar ese pavimento en ese punto. En cambio, si el esfuerzo lo distribuyo en mayor longitud, ese esfuerzo numéricamente va a ser menor y mi pavimento va a sufrir menos. Entonces, radio de curvatura amplio, tu pavimento está funcionando de una manera correcta. Si tu radio de curvatura es baja, quiere decir que tu pavimento está funcionando de una manera incorrecta. Viendo números, ¿no? Un sistema estructuralmente débil tendrá una mayor deflexión. Sí, eso es cierto. Sin embargo, la forma exacta del cuenco está relacionado con la resistencia de las capas del pavimento que lo componen.
Bien, por ejemplo, tenemos un caso A, ¿no? Estamos viendo que, fíjense, ingenieros, que la subrasante es 60 en el caso A y en el caso B la subrasante es 120. O sea, la subrasante en B es mejor. BA. Pero, ¿qué está pasando? Que las otras capas de pavimento están corrigiendo y los espesores también. O sea, aunque yo tenga una subrasante mala y acá una subrasante buena, ¿qué me están diciendo los módulos? El cuenco, cómo se están comportando. Cuenco débil, cuenco rígido. Estas son correlaciones ya para la viga Beckerman para calcular las deformaciones en función a la lectura inicial, a la lectura final, en función a la relación de brazos, para la viga simple y para la viga doble, ¿no? No lo vamos a tocar mucho. La corrección por temperatura que no solo aplica a viga Beckerman, sino también a deflectómetro LWD, falling weight y high weight deflectómetro. No vamos a hablar mucho de eso porque ya les dije, ingenieros, que nos vamos a centrar en aeropuertos. Y lo otro, ingenieros, es que las deformaciones o deflexiones varían, no son las mismas. Yo puedo tener una deformación 100 de repente ahora, que estamos acá en diciembre, que en la época, en la zona de sierra, digamos, está lloviendo, la subrasante se está mojando, suelo blando, 100. Y si yo me voy a una época de helada, por ejemplo, julio, junio, donde hay este congelamiento, no va a ser 100 la deformación va a ser menor, va a ser de repente 50, 60. Y en época de deshielo, de repente va a subir a 80, y en época de lluvia se va a aumentar mucho más. ¿Qué te está diciendo? Que las deformaciones, o sea, la respuesta estructural, no es uniforme, no hay un único valor en el tiempo. Varía de acuerdo al periodo estacional. Y eso, ingenieros, lo tienen que tener bien claro, sobre todo cuando hagan gestión de pavimentos. Si quieren hacer gestión de pavimentos, siempre en una misma época del año. Si van a hacer en distintas épocas, esa información no sirve para un sistema de gestión de pavimentos. Y es por eso que en su momento Ashton hablaba de factores de corrector, ¿no? Verano, intermedio, invierno, dependiendo del tipo de suelo, le metía factores de corrección. Por ejemplo, acá deflexión característica, deflexión promedio, que justamente la otra vez les comenté, ¿no? Que la forma de sectorizar es por áreas homogéneas, sectores homogéneos, ¿no? No solo a nivel de IR y PCI, también a nivel de deformaciones. La deflexión característica, esto es algo que aparece, ingenieros, que les dije, el conredial, ¿recuerdan? Esta fórmula, deflexión admisible, es N, es al 1.15 a la 0.25. Y como les dije, esto aparece en la norma, y si lo aplican tal cual, para calcular la deflexión admisible, ya sea en su control de calidad de carreteras o de especificaciones, les va a salir cualquier cosa. Esto solo aplica, ya les dije, para zona de costa del norte del Perú y bajo el mismo tipo de estructura de pavimento. Lo mismo acá estamos hablando, las deflexiones se comparan con el valor admisible, esto lo hice con Revial en el estudio de rehabilitación de carreteras del país en BTC. N número de repeticiones de ejes equivalentes. Y está en la norma del Manual de Suelos y Pavimentos, la versión 2014. ¿Bien? Pero yo les digo que no lo recomiendo. Inclusive sacan sus gráficos de correlación, ¿no? Condición admisible, condición crítica. Bien, ahora entremos, ingenieros, a los deflectómetros. ¿Cómo funcionan estos deflectómetros, estos equipos de evaluación estructural? Debemos ser claros que para pavimentos flexibles te van a calcular los módulos del pavimento y la vía remanente, y en función a eso rehabilitaciones o recapeos funcionales. Para pavimentos de concreto, adicionalmente, si lo dije hace 2 clases, te calcula transferencia de cargas y detección de vacíos. ¿Bien?
Por ejemplo, se realiza ensayos no destructivos, aplica una carga controlada de magnitud variable que simula el paso de un vehículo y mide deflecciones absolutas y operación automática. Por ejemplo, el Highway Deflectometer, ingeniero, tiene dos platos de carga. Un plato de carga de diámetro de 30 centímetros y otro de 45. Consulto, ingeniero. ¿Qué plato de carga debería usar? O sea, bajo ustedes planteen. ¿Qué plato de carga debería usar? Alessandro, tenemos un listado de, de ingenieros que están en el curso, de repente para estar preguntando. ¿Me puedes proporcionar, por favor? Mientras voy escribiendo ingenieros, alguien se anima. Tenemos dos tipos, dije, 30 y 45. ¿Cuál debería usar en un aeropuerto? ¿O cuál ustedes, bajo su experiencia, creen que se debería? Dependiendo del aeropuerto, ¿no? Si tiene operaciones con aviones de menor o mayor peso, y de acuerdo a eso, usar el peso adecuado que represente el peso del avión, ¿no? De acuerdo. Ustedes, ingenieros, si yo aplico un mismo tipo de carga y si cambio el diámetro del plato, el esfuerzo va a ser menor, ¿no? O sea, lo debería hacer calzar el esfuerzo en función del diámetro, manteniendo un tipo de carga, digamos. Uno. Eso sería una forma de usar que está bien, ingeniero. No sé si otro colega ingeniero quiere hacer un comentario sobre eso. Bien. Normalmente, ¿qué te dice la norma de aeropuertos y la norma ASTM en caso de flectómetros? Voy a hacer un gráfico. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Yo tengo, lo primero es que yo, ¿qué quiero hacer con esta deflexión? Quiero tener la mayor representatividad, ¿no? O sea, si yo aplico una carga en un área muy pequeña, la representatividad es menor en función a mi pavimento, ¿verdad? Solo estoy sacando la representatividad de esa parte. Pero si aplico, exagerando, ¿eh? Un área de contacto mucho mayor, tengo mayor representatividad. O sea, si yo me voy por el criterio de representatividad, lo voy a cambiar. Esto estaría mal y esto estaría bien, porque acá estoy buscando representatividad. Ah, entonces, ingeniero, me voy por el de 45. Todavía no. Si solo el criterio fuera representatividad, está bien el de 45. Hay otros criterios también. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué hacemos, ingenieros? ¿Qué haríamos si yo tuviera este caso? Ingeniero, mi pavimento está muy irregular y tengo un pavimento liso. Entonces, si yo le voy a aplicar un plato de carga muy amplio, ¿qué va a pasar? Aunque ingenieros, recordemos que hay geófonos que son plato partido, ¿no? Igual, ¿no? Plato partido en dos. ¿Qué va a pasar? Que la superficie de contacto va a ser acá y acá. O sea, todo el esfuerzo que estoy transmitiendo solo se está repartiendo a estos dos puntos. ¿Y eso es lo que queremos? No, ingeniero. Queremos que sea uniforme dentro de lo posible y en la mayor cantidad. Pero si yo aplico una superficie bien lisa, un pavimento de repente recién construido, pues la superficie de contacto va a ser mayor. Entonces, necesito, y lo otro que se me olvidaba. Este es el primero criterio, este es el segundo criterio y el tercer criterio, ingenieros. Tengo que simular, hemos dicho, aparte del esfuerzo y la carga de mis aeronaves o mis vehículos o lo que va a operar sobre mi pavimento, también es el tipo de neumático.
Por ejemplo, este tipo de neumático es pequeño, ¿no? En cambio, en un A320 tengo el tren de aterrizaje y acá tiene llantas. Y acá tengo un área de contacto, 2 áreas de contacto, 3 áreas de contacto, 4 áreas de contacto. ¿Qué quiero hacer? Simular no solo carga, no solo velocidad, sino también área de contacto. Y la mayor. Entonces, por las revisiones de nosotros, porque esto no lo hice la norma, lo he encontrado en algunos congresos, en algunas ponencias de americanos que hablan eso, ¿no? Oye, lo mejor es siempre tratar de replicar las condiciones de campo a tus modelos matemáticos. Entonces, nosotros hemos detectado que el plato de 45 no es exactamente igual, pero es el que más se asemeja al área de contacto que me generan mis aeronaves. Esa área de contacto de 45 se asemejan al área que generan las aeronaves que operan en mis aeropuertos. Y como tiene mayor área de representatividad, es mejor. Salvo, no lo usaría, salvo que la superficie sea tan irregular que me va a generar este problema, ahí sí, uso solo el de 30. O inclusive puede ser que no, es un aeropuerto tan pequeño, aeródromo, que solo operan aeronaves pequeñas, entonces ahí sí tendría sentido usar uno de 30 porque simula mi aeronave y encima la superficie está tan irregular, entonces el de 30. Entonces la selección del tipo de plato de carga depende del área más representativa, la condición de la superficie de impedimento y finalmente el área de contacto que generan los vehículos o las aeronaves que van a transitar sobre mi pavimento, ¿no? Ese es el criterio para la selección de plato de carga. Y justo acá estaba hablando de eso. Mediciones sobre capas granulares, 22.5, y en el orden de presiones, ¿no? Comisiones europeas. Y se dan cuenta que el de 30 y el de 45 mucho más representativo. Es mucho más representativo en la lectura del desempeño del pavimento. Ahora, ingenieros, la otra pregunta que vendría al caso es, ¿cuántos ensayos hago por elemento, por kilómetro? ¿Cuántas mediciones? ¿En cuántos intervalos? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuántos años me va a durar este pavimento? Por ejemplo, este es un caso de carreteras que nos dice la norma ACTMD 4695, que es lo mismo norma que aplicamos acá en Perú, que debo tener 7 puntos de medición en estos tramos de 100 a 15, de 50 a 200, 15 puntos, y que tienen que estar espaciados cada 25 metros. ¿Recuerdan la viga Beckelman? También están 25 a la izquierda, 25 a la derecha, 25 a la izquierda, 25 a la derecha. Estos espesamientos aparecen en la eje 2013, pero estos son espesamientos para carreteras, ¿no? No son para aeropuertos. Nosotros para aeropuertos lo vamos a ver más adelante. Antes de entrar a eso, el diámetro ya expliqué cuándo es de 30, cuándo de 45. Hay dos tipos de plato de carga, segmentado y sólido. Ya he dicho que el de segmentado es el mejor, ¿no? Porque corrige las irregularidades que puedan existir. Ahora viene la cantidad de sensores. ¿Cuántos sensores voy a usar? Ya les he dicho que cada sensor recopila información, ¿no? Nuestra experiencia desde la normativa es, mientras mayor cantidad de sensores tenga, mejor. O sea, nosotros recomendamos para aeropuertos 9 geófonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 8. Deberíamos tener 1, 9. Y para el caso de pavimentos rígidos, les vamos a explicar también una configuración distinta. Más concentrado cerca de la carga, sensores atrás y al lado para medir el traspaso de la carga. Sensores atrás para el caso de pavimentos rígidos. O sea, este es el plato de carga, pero tengo uno adelante y los otros atrás para medir la deflexión y transferencia de cargas. Lo vamos a explicar un poquito más
más adelante también, ingenieros. Luego, la ubicación, la frecuencia de los ejes en carretera se hace en el eje, en las huellas o en el tercio central otros, y el pavimento rígido centro de losa, juntas y esquinas. Esto es para carreteras. Yo voy a mostrar un poco para aeropuertos. Lo tengo por acá, creo. Ya, lo tengo acá. Ya. Para aeropuertos, la 150, 53, 70, 11B, que es una normativa que les hemos pasado y ustedes lo tienen. ¿Qué te dice? Tenemos que tener 9 geófonos. La distribución a 20, a 30, 45, a 60, 90, 1 metro, 20, a 1,50 y 1,80. ¿Por qué? Y ahí viene el por qué. Normalmente, ingenieros, en un pavimento, si yo coloco, voy a hacer este acrónimo, porque esta lógica no lo digo yo, sino lo dice los fabricantes de los defectómetros. Si este es mi D0, si yo coloco, digamos, a 15, el D1, ¿qué carga me va a medir? ¿O a qué profundidad me va a medir? Me va a medir como si tuviera o quisiera medir a una profundidad de 15, porque hay una correlación. Si yo pongo el D1, lo que estoy haciendo es medir a una profundidad de 15 centímetros el esfuerzo y la deformación. O sea, si yo tengo una capa de 15 y luego tengo una capa acá de 35, 40, una segunda capa, tendría que poner un D2 acá. De este punto a 40. Y esa es la lógica. Y esa es la lógica que se debería jalar. Pero, ¿qué pasaría? Que como tengo distintos tipos de pavimento, tendría distintas configuraciones de geófonos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es que se ha estandarizado para que sean comparables. Y es por eso que la circular ha dicho a 0, a 20, a 30, a 45, a 60, a 90, 1 metro 20, 1,50, 1,80, la configuración de geófonos mínima para aeropuertos. Y eso lo dice la circular. Y de ahí, ingenieros, cuando vamos a hablar acá ya, vamos a hablar acá como un conversatorio, pero en los ejercicios vamos a hablar ya con valores. Este tema de... Lo otro sería, ingenieros, ya hemos definido mi equipo. El primer paso así, definir mi equipo. A ver. He definido primero el tipo de equipo. No puede ser LWD, no puede ser VICA, no puede ser Falling Weight, tiene que ser HWD. Ese es el primer paso. Ya hemos dicho, dependiendo de la carga de aeronaves que opera mi aeropuerto. Lo segundo hemos dicho, oye, el plato de carga, ¿no? Tiene que ser partido y el diámetro ya dimos los criterios, ¿no? Para determinar. Y ahora hemos hablado sobre distribución de geófonos y hemos dicho por qué más o menos la lógica de esta distribución, de dónde sale. Hasta ahí hemos llegado a configurar mi evaluación deflectométrica. Luego lo voy a poner como un cuarto paso. ¿Qué sería, ingenieros? ¿Cuántos golpes aplico? ¿Y qué carga aplico? En el tema de carga habíamos dicho replicar las cargas de la aeronave que van a operar en mi aeropuerto. O sea, esas 79 toneladas de los A320 lo distribuyo al tren principal, que es entre 90 y 93%, lo reparto entre el área de contacto de mi tren de aterrizaje y saco el esfuerzo. Y justamente estos esfuerzos normalmente están entre 200 a 230 kilonewtons. Y es por eso que sale esa carga, de 200 a 230 kilonewtons.
ingeniero, yo voy a tener aviones mucho más grandes, los A380, voy a tener L100, Lucas Jets, voy a tener Boeing 747. Entonces, calculo el MTW, calculo el porcentaje que se va al tren de aterrizaje principal, calculo el área de contacto de mis neumáticos, saco el esfuerzo y veo la carga de aplicación. Ese es el procedimiento que sería carga de aplicación. Lo voy a poner acá ya. La carga Q de aplicación. Y luego el quinto, número de golpes. ¿Cuántos golpes voy a aplicar? No lo hice en la norma, no lo hice en el lado, pero es una buena práctica que se han conversado con N consultores, inclusive con gente ya especialista en este rubro de fabricantes de equipos. Es que el equipo, una vez que se estacione y ya esté configurado plato, geófono, número de carga, la primera carga o el primer golpe que voy a dar, ingenieros, es una carga de asentamiento. Voy a dar una carga, puede ser entre 100 a 150 kilonewtons. Lo que va a hacer es que se fije bien el equipo con el pavimento y que el terreno tenga un leve asentado. Voy a hacer una carga de asentamiento, decimos. Y luego tengo que aplicar 3 golpes, 2 golpes o 3 golpes, lo normal es 3 golpes, y esto voy a aplicar porque está acá, ¿sí? Voy a aplicar, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Voy a primero hacer una aplicación de la carga que he definido. Si la primera aplicación de la carga de ingenieros me mide una deformación de 1000, lo tengo. Y si la segunda carga con la segunda aplicación de carga con el mismo valor me sale 1500, ¿qué puedo decir? Que hay un error. No puede ser que de 1000 a 1500 con la misma carga me dé. Entonces, repito el proceso nuevamente. O sea, voy a aplicar una tercera carga. Y si acá me da 1500, esta de acá sí está conversando con esta. Y si hay una cuarta de verificación, 1480, perfecto. Ya detengo el proceso de aplicación de cargas porque ya estoy encontrando un valor coherente. 1500, 1500, 1480. Y ahí detengo el ensayo. Entonces, recomendación en pavimentos flexibles es que se busca 3 cargas consecutivas similares. ¿Por qué? Otro caso que podría haber obtenido es que en la primera obtengo, no sé, 1000, en la segunda obtengo, no sé, 700, en la tercera obtengo, no sé, voy a decir un número cualquiera, 1200, en la cuarta obtenga 1180, en la quinta obtenga 1210. Acá ya hay 3 similares, detengo el ensayo. Esta se descarta, no se procesa, esta se descarta, no se procesa. Y esa es la forma ingeniero correcta de determinar número de golpes de aplicación. Ahora nosotros hemos puesto 230 y voy a poner el por qué. Pregunta, ingenieros, ¿qué pasaría si cuando yo estoy aplicando esta primera carga de acá, digamos, obtengo un valor de 2500? Pregunta, si gustan, Alexandro me confirma que vamos a calificar los exámenes y ahí les puedo considerar en sus notas. Y acá justo me acaba de pasar la relación de candidatos, o mejor dicho, de asistentes. Por ejemplo, no sé si está el ingeniero Luis Felipe León Salazar. ¿Ingeniero se encuentra presente? No está el ingeniero. El ingeniero Denis Maita Borja. Tampoco. A ver, dame un minuto, si estamos con la relación correcta. El ingeniero, creo que hay una confusión con la lista que me han pasado porque veo otros invitados ingenieros.
Ingenieros, alguien que quiera participar? ¿Estaría bien esta medición de 2500 si obtengo en una medición de datos de efectometría de campo? Les hago un preámbulo, por ejemplo. Estos geófonos, cada uno de estos geófonos, tienen que estar calibrados. O sea, no pueden ser geófonos que no estén calibrados, porque calibrados significa que tengan a cierta deflexión que se genera, el equipo genere la misma valor. O sea, si en laboratorio yo induzco una deformación de 1000, el geófono me tiene que medir 1000, ¿no? Si el geófono me mide 1100, 1200, hay un error y lo tengo que calibrar. Entonces, normalmente lo digo, todos los geófonos están calibrados en un rango de 2000 milímetros a la décima. Ese es el máximo. Si salen de ese umbral, ¿qué pasa? La deformación que van a medir estos geófonos es, ¿cómo voy a decir? No va a ser exacta, va a ser deformación con cierto riesgo de error. Los geófonos, si te detectan valores mayores a 2000, ¿qué quiere decir? Que esa información es posiblemente inexacta. Entonces, si yo estoy aplicando una carga, digamos, de 230 kilonewtons y me está dando 2500, no, estoy saliendo fuera del umbral de calibración de mi geófono. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la carga. Bajo la carga a 2000. Y si 200 kilonewtons, y si menor a 200 kilonewtons ya me baja menor a 2000 kilonewtons la medición de los geófonos, está bien. Y ese caso, ingenieros, pasa sobre todo en pavimentos rígidos. Yo puedo aplicar, ingenieros, a un pavimento rígido 110 kilonewtons, 180 y 210. Voy a tener curvas de deformación. Entonces, a un pavimento rígido hay que ser mucho más sensible en la carga que le voy a aplicar. Si un pavimento rígido, por ejemplo, yo le aplico 110 y me está dando el geófono una deformación de 100 milímetros a la décima, esa información es irreal, porque no le está haciendo ni cosquillas al pavimento rígido, y cuando lo lleve a retroanálisis me va a dar cualquier cosa. O sea, sí tiene que generarse un cuenco de flexiones, pero tampoco tiene que salir del umbral de calibración de los geófonos. Entonces pruebo, ¿no? A 180, ¿cuánto me está dando? De repente me está dando 200. Todavía sigue siendo bajo. Le aplico 210, ya me está generando 800 a 1500. Oye, es una deformación aceptable que puedo comenzar a procesar. En pavimentos rígidos, lo primero es tantear distintas cargas que estén en un rango aceptable. Y justamente eso íbamos acá. Número de golpes y cargas, con la finalidad de obtener esfuerzos, ya les dije, dependiendo de las aeronaves que operen. Bien, ingenieros, hasta ahí, ingenieros, ¿se me está entendiendo? ¿Hay dudas? ¿Hay alguien que se me perdió en el camino para repetir, para continuar donde la diapositiva que me he quedado? Son 9:28. Si no hay preguntas, ingeniero, podemos hacer un break de 5 a 10 minutos. Lógicamente, yo les debo 10 minutos, las clases van a terminar a las 10:10. Bien, ingenieros, regresamos en 10 minutos, por favor.
determina el campo de el propósito de bien, ingeniero, sigamos con donde nos estamos quedando. Ya. El propósito de medir las temperaturas en pavimento es cómo inciden esas temperaturas en las deflexiones y el efecto en las propiedades de los pavimentos. O sea, siempre cuando hagamos evaluación, toma de datos en campo de evaluación deflectométrica por cualquier método, LWD, Lightweight, Falling, HWD, tenemos que medir la temperatura ambiental y sobre todo la temperatura de nuestro pavimento. Mediante ese procedimiento se va a hacer una corrección de temperaturas. El objetivo, como dijimos, puede ser determinar la capacidad estructural, mediante lo cual puedo determinar reforzar recapeos de pavimento y seleccionar el método de rehabilitación, ya sea para toma de datos en el centro de losa, transferencia de cargas o detección de vacíos. Para el tema de pavimentos rígidos existen diferentes fórmulas que podemos usar en función de la deformación. El método de áreas index, áreas underwood, para cada tipo de modelo, ¿no? Dependiendo de mi pavimento rígido, puedo usar estas correlaciones. Para mis parámetros de cuenca de deflexión. Y ya dijimos que las deflexiones generan, los equipos generan deflexiones y estos mediante espesores, coeficientes de Poisson y módulos de Poisson supuestos, que nosotros lo llamamos semillas, por un procedimiento de retroanálisis puedo calcular los módulos elásticos de cada capa de mi pavimento. Entonces, determine la rigidez de las capas y en función de esa rigidez puedo correlacionarlo con otras propiedades, ¿no? O sea, mi módulo lo puedo llevar a CBR en función del tipo de suelo que tenga, ¿no? Hoy un suelo, por ejemplo, uno conocido, el GW, pues debería estar en esta condición muy buena y los CBRs deberían estar en este rango, ¿no? Estos son correlaciones típicas que aparecen en el Manual de Suelos y Pavimentos del MTC y también aparecen estas mismas tablas en los circulares de asesoramiento de la FAA, en la 153-26F, 6G. Ya hemos dicho que primero se configura el plato de carga, dimensiones, la cantidad de geófonos, la distribución de geófonos, la carga que le voy a aplicar, el tiempo de aplicación y el número de golpes que voy a aplicar, ¿no? Eso también lo hemos hablado hace un momento. Y luego viene, ingenieros, espaciamiento y en qué ejes voy a hacer la medición. Entonces, por ejemplo,
voy a tener dos casos, ¿no? Voy a seleccionar un lápiz. El HMA, siglas en inglés, para mí es Hot Mix Asphalt, mezclas asfálticas en caliente, pavimento flexible o juntas de pavimentos de concreto. Y mezclas asfálticas recapeadas con pavimento de concreto. O sea, pavimento rígido y pavimento flexible. Distribuciones. Cuando estén en centro de losa, para mi mezcla asfáltica solo voy a tener esta condición. Y te dicen la frecuencia puede estar entre 60 a 120 metros. Es un rango. Nosotros lo hemos llevado a un lado conservador, 60 metros. Y el desplazamiento, ingenieros, ¿cada cuánto tengo que hacer el desplazamiento? La norma que te dice esto tiene que ser a 3 metros, desplazadas a 3 metros, a 3, a 6 y a 20. Eso es lo que nosotros estamos estandarizando, a 3, a 6 y a 20. Y espaciadas a 30 metros en el primer caso, en el segundo caso espaciadas a 60 y en el tercer caso espaciadas a 120. O sea, este es el eje del transversal, o sea, estos son los 45 metros de mi pavimento resistente. Este es el eje del centro y a más menos 3 está diciendo la frecuencia es a cada 30 metros. Cada 30 metros te voy a hacer una medición de flectometría. Luego, cada 60. Y luego te está diciendo que lo tengo que hacer a cada, ingenieros, lo tengo que hacer a cada 120 metros. Para pavimentos rígidos, ingeniero, ¿qué me está diciendo? Que tengo que hacer 4 tipos de mediciones. En pavimento rígido, solo en los ejes y esta distribución. En pavimentos rígidos es mucho más complejo. Tengo que hacerlo en el centro de la losa a 3, 9, 20, las distanciados a 30, a 60 y a 120. Y adicionalmente te está diciendo que tengo que hacer en juntas transversales, en juntas longitudinales y en esquinas. O sea, adicionalmente 3 tipos más de medición en una losa que a comparación de un pavimento flexible. Si yo lo llevo eso, ingenieros, si yo lo llevo eso a un plano en planta, les voy a mostrar esto acá. Creo que estaba por acá. ¿Qué te está diciendo? Esta es una losa. Por ejemplo, esta losa de acá, lo replico acá. Esta es la medición en el centro de losa, que te está diciendo que para calcular transferencias de cargas entre losa y losa, o sea, esta losa y esta losa, transferencia longitudinal con la otra losa que viene y transferencia transversal con la otra losa aledaña. Y adicionalmente, si quiero calcular vacíos en esquina, lo hago en una esquina. O sea, acá el D0 tiene que estar plantado. El D0, el D0, el D0. Y mediante ese procedimiento voy a determinar módulos, transferencias de carga y voy a calcular vacíos en la esquina. Entonces, ese es el procedimiento. Ya hemos hablado de eso. Cuando calculo el retroanálisis, tengo que incluir al programa los espesores de todas mis capas de pavimento, selecciono las capas de pavimento, selecciono los módulos semilla en función a estos cuadros, a los módulos semilla, y carga de impulso del HW. ¿Qué carga de impulso lo he colocado en los sistemas? Y las mediciones de deflexiones en un lugar de ensayo. Y tengo la opción, ingenieros, de cargar no solo de Calicata, sino lo que les había dicho, cargar información del GPR.
estos programas me permiten cargar información del GPR. Por ejemplo, acá hay una configuración de GPR, ya habíamos dicho, calibradas con calicatas y diamantinas, o sea, por cada progresiva estoy dando distintos espesores de pavimento, que es la información más real, más exacta, y en función de eso, el programa calcula, ¿no?, iteraciones. Entonces, los datos de entrada del software son, ya dijimos, espesores, módulo semilla, configuración de sensores, carga de impulso y las reflexiones en el lugar de ensayo. Y los módulos semilla tienen que estar en este rango, ¿verdad? Inclusive los resultados finales del módulo tienen que estar en este rango para una compatibilización con los resultados que voy a tener. Si yo tengo módulos, por ejemplo, espérate un minuto, por favor. Bien, me acaban de dar otra lista. Por ejemplo, si yo tengo el módulo de resultados, voy a obtener módulos superiores a estos, por ejemplo, una carpeta asfáltica, ¿no? El primero, AC. Yo tengo una carpeta asfáltica que me va a dar un módulo de 20.000 megapascales. Pregunta, ingenieros, ¿estaría bien? Si mi retroanálisis me dice que me da a dar un módulo de 20.000 megapascales, no va a estar bien, lógicamente, porque lo normal es que esté en este rango. Fuera de este rango es algo extraño que hay que analizarlo, pero 20.000 nunca puedo obtener. Si me da eso el retroanálisis, hay algo que está completamente errado y tengo que recalcular. Ya habíamos dicho esto, que jalamos mediante el equipo georradar los valores al programa y al final, por ejemplo, en una pista de 0 a 3 kilómetros tengo distintas configuraciones de espesores. Y esto pasa, ingenieros, en aeropuertos reales. Esta no es información falsa, esta no es información inventada. Esta es información de nuestros aeropuertos reales. Tenemos esta configuración, sobre todo en los existentes, ¿no?, en los aeropuertos heredados de Corpac, donde el control de calidad era muy poco, N cosas pasaban. En los nuevos, inclusive, sí hay variación por muchos temas constructivos, pero es menor. Pero estos sí pasan en la vida real. Esta distribución heterogénea de espesores de pavimento. Entonces, inclusive, ingenieros, hay algunos factores de forma, como lo calculó o lo publicó en su momento Horak, en función de este valor BLI, ingenieros, MLI y LI. En función a eso, te pueden decir qué tipo de pavimento tienes. Buena, regular, severa. Entonces, es usual que en pavimentos se esté reportando cualitativamente en función a la deformación. Por ejemplo, este es un caso de un aeropuerto en el cual está, en función a la deflexión promedio están diciendo, oye, está bueno, está regular, pero es una clasificación cualitativa, ¿no? En función a estos rangos de valores de Horak y Emmerich. Y si los que saben del medio, hay una para aeropuertos, o mejor dicho, hay uno para carreteras. Es distinto. Estos, los que estamos mostrando acá, son exclusivamente para aeropuertos. Una clasificación cualitativa en función a las deflexiones. Lo otro, lo normal que les había dicho siempre es que tenemos que, ingenieros, sectorizar por tramos homogéneos. Acá estamos sectorizando longitudinalmente. ¿Qué está saltando? Las deformaciones. ¿Qué nos están diciendo? Oye, hay un problema en los primeros 250 metros. Algo está pasando. O la subrasante está mal, o no hay capas de pavimento, o está saturado, o no sé, de repente hay filtraciones de agua que están deteriorando el pavimento, pero el comportamiento es distinto. Y acá el comportamiento ya es un comportamiento más de 1316 megapascales. Y acá es mayor. ¿Qué está pasando? De repente acá es una zona seca, de repente acá hay subdrenes, o de repente acá hay un estrato rocoso, pero las deformaciones están diciendo ya clasificaciones de tramos homogéneos. Lo correcto siempre es hacer
tramos homogéneos, en función a la metodología de diferencias acumuladas de Ashton, ingeniero. Ashton te da esta metodología de diferencias acumuladas y en función a eso sectorizamos tramos homogéneos. Adicionalmente a eso, Ashton, ya hemos dicho, lo usamos para tramos homogéneos longitudinales y aplicamos el otro criterio de tramos homogéneos transversales, ¿no? Ya habíamos dicho que el tercio central tiene distinto comportamiento a los tercios laterales. Entonces, primero sectorizo por eje, ingenieros, eje 1, eje más 3, menos 3, más 6, menos 6, más 20, más 20, que sale de acá, ingenieros. Más 3, menos 3, más 6, menos 6, más 20, menos 20. Y luego longitudinal y luego transversal. O sea, longitudinal. Estos son los de tercio central, ¿no? Estos son tercios laterales y este es acá el otro tercio lateral. Por eso hago una sectorización y saco promedios y desviaciones estándar. Puedo sacar módulos de comportamiento para cada tramo homogéneo. No es correcto dar un único valor de módulo, porque ahí sería incorrecto. O sea, estamos dando algo irreal, ¿no? Porque nuestros pavimentos en cada sector, ya sea longitudinal y transversal, tienen un distinto comportamiento. Por X motivo. Por subrasante, por, vamos a decir, por humedad, procedimiento constructivo, calidad de materiales, inclusive, ingenieros, por respuesta de los equipos. Esta circular de acá, ingenieros, esta circular de acá, ¿qué te dice? Si ustedes lo leen, igual está en inglés, léanlo, por favor, léanlo, usen los autores, léanlo uno a uno. ¿Qué te dice? Que la cantidad de flexiones que se toman en 3 kilómetros, un aeropuerto, son tantas, son tantos valores, que va a haber valores puntuales, específicos, que van a salir fuera de cualquier correlación, que pueden salir menores a estos, que pueden no cumplir un criterio de linealidad, y no en toda la capa de pavimento, de repente solo en unas capas puntuales. Por ejemplo, voy a mostrar, estos son los módulos en función de eje para cada capa de pavimento. Esta es la primera capa, la segunda capa, la tercera capa. O sea, ahorita estamos viendo valores promedio, pero el retrocálculo te va a dar valores para cada retrocálculo, para cada capa. Y te puede dar, por ejemplo, oye, este de acá, el módulo es 60. Y acá el módulo es 100. Ingenieros, puede darse el caso en que el módulo de la capa inferior sea mayor al módulo de la capa superior. Lo vamos a ver en la siguiente clase, les voy a explicar por qué. Pero esto es imposible en comportamiento real de pavimentos por el criterio de no linealidad. Imposible, nunca va a pasar eso en la práctica real, pero puede hacer que en tu modelo matemático te dé, y puede hacer que ingenieros nuevos que no tengan mucha experiencia en esto pueden decir, acá sí estás cumpliendo el módulo de diseño, que en el caso de aeropuertos es Farfield, te da un valor, pero acá no estás cumpliendo. ¿Qué quiere decir? La lógica que puede llegar a suceder es que este material o es de mala calidad o lo has compactado de manera incorrecta. Completamente falso, ingenieros. ¿Por qué? Porque les digo, esta circular les dice que puede haber datos que salgan resultados de correlaciones o de retroanálisis cerrados. Puede ser por condiciones del clima, repetitividad y reproducibilidad de los equipos, que puede haber un error en la medición, que puede haber, específicamente de repente en este punto ahí pasó algo, de repente abajo hay un terreno orgánico, algo pasó que de esa lectura. La circular te dice,
puede haber muchas condiciones que pueden hacer que datos puntuales salgan irreales. ¿Qué se hace en esos casos, ingenieros? Como se quiere una matriz de 1000 datos, voy a decir, esos casos se eliminan porque son, no sé si ustedes recuerdan, ingenieros, en estadística que existe la campana de Gauss, ¿verdad? El 95% lo de acá son datos confiables. El 2.5 de acá y el 2.5 para acá son datos irreales. Estos se descartan y estos se descartan. La misma lógica. La norma te dice eso. Elimina datos irreales que estén con coeficientes de variación superiores al 20%. Elimínalos, porque no forman parte de la resistividad. Y además tú tienes tanta data, 95% de confiabilidad que te va a dar. Al final, estos módulos que se reportan acá salen de esto, de esto. Estos te dan el soporte para reportar estos valores. Siempre van a haber o valores muy por debajo y te pueden observar esto, o inclusive valores tan altos como es el caso que he dicho de 140,000 de carpeta. No sé si recuerdan, creo que lo dije por acá, bueno, se me perdió. 140,000 megapascales o 14,000 megapascales en carpeta. Es un dato irreal, no existe. O sea, no puede ser que te haya generado un superpavimento ahí. Es algo que está generado. Eso, ingenieros. Como resumen, la norma te dice que al final lo que tú tienes que valorar es el promedio. Puede ser inclusive percentil o promedio, pero mira los datos promedios que te van a dar la realidad de tu pavimento. No datos puntuales, porque te van a inducir a un error. Entonces, revisando esto, metodología de áreas acumuladas, sacamos deflexiones por modelos cualitativos, por el método de Horak, y en base a eso graficamos, ¿no? Zona buena, zona regular, zona severa. En plataformas, la normativa no te lo dice, pero nosotros en algunos aeropuertos hemos establecido, ¿no?, que se tienen que hacer ciertos ejes de medición. A 3, a 6 ejes, dependiendo del criterio que ustedes establezcan. Y adicionalmente nosotros, lo digo así, los ingenieros que estamos en esta buena práctica, le hemos metido 14 puntos a las zonas de estacionamiento. O sea, muy aparte de que te voy a medir longitudinalmente ejes con una cierta frecuencia, te voy a medir las deflexiones en los puntos de transferencia de cargas. Acá es un punto de mejor dicho, un puesto de estacionamiento tipo C. ¿Dónde está el mayor esfuerzo en una plataforma? Donde se estacionan las aeronaves, o sea, en los puestos de estacionamiento. O sea, acá, si se fijan, es un puesto de estacionamiento. Lo mismo acá. Medir deflexiones, aparte de las longitudinales, en puestos de estacionamiento. Una buena práctica. No está normado, una buena práctica, lo digo así. En función de eso, saca deformaciones para cada eje. Esto ya es un tema de gráficos, ¿no? Porque no entra en la deformación. Y en función a los espesores, dependiendo de distintos tipos de pavimento, porque puedo tener pavimentos mixtos, o sea, rígido con flexible, calculo estos módulos. Y puedo sacar promedios para zonas cargadas, tercio central, y zonas no cargadas, tercios longitudinales. Hasta ahí, ingenieros. ¿Hay algo que quieren que repita? ¿Algo que quieran preguntar para continuar con los últimos 10 minutos de la sesión y ya darles instrucciones para la siguiente clase sobre los ejercicios que vamos a seguir? Bien. Esto ya les había explicado y acá entrábamos al tema de análisis de transferencia de cargas. Ya habíamos dicho que mi plato de carga lo coloco en una losa y los otros geófonos van a estar acá atrás, ¿no? El D1 hasta el D8, distribuidos en la losa.
Pero en caso de pavimentos rígidos, configuro para que uno de los geófonos esté por delante. Entonces acá, por ejemplo, voy a medir una deflexión, digamos, 100 milímetros a la décima, y acá voy a medir 80 milímetros a la décima. Esa división me va a decir la tasa de transferencia de cargas. Hoy, si acá se ha deformado 100 y acá solo 80, entonces estoy transmitiendo el 80% de transferencia de cargas entre losa y losa. 80% está bien, está mal, y lo vamos a ver acá. En Ashton, carreteras. Cuando ustedes hacen, ingenieros, el diseño de pavimento rígido, recuerda que ustedes ingresan a Ashton con un valor J, ¿no? J va a ir transferencia de cargas 3,5, 4, cuando va a ir márgenes de concreto, cuando va a ir márgenes granulares, cuando va a ir dowels, cuando va a ir en asfalto. Están indicando, no lo hice Ashton, pero están indicando transferencia de cargas de diseño. A ver, está acá. La transferencia de cargas es aceptable en un rango de 70 a 90%. O sea, si tú construyes un pavimento y te das 70 a 90% de transferencia de cargas, cumpliste. Tu pavimento está bien construido. Pero ¿cómo logro 70 a 90%? Pregunta, en un pavimento con junta de construcción sin dowels, voy a dibujarlo así. Acá hay una junta, pero nada de dowels. ¿Podré llegar a un 70-90% de transferencia de cargas? Y si acá tengo una capa granular, voy a decir, una base, una subbase, jamás voy a llegar a esto. ¿Qué te dice la normativa? Tanto de carreteras, normativa nacional y normativa internacional. Normativa nacional de carreteras primero. Tienes 3 escenarios para lograr la transferencia de cargas. El primero, ¿qué te dice? Si tu base, esta de acá, es estabilizada, vas a llegar a tu transferencia de cargas. ¿Y qué significa estabilizada? Suelo cemento, suelo aditivo químico o suelo emulsión. Sobre eso construyes y no le colocas nada más, vas a llegar a tu transferencia de cargas. De acuerdo, esa es la primera condición de carreteras. La segunda, ¿qué te dice, ingenieros? Ingenieros, trabazón de agregados. Acá voy a preguntar, ¿el ingeniero Albert Tapia Conza se encontrará en la reunión? Ingeniero Albert, o el ingeniero, justo acá un ingeniero conocido, César Quintana. Ingeniero César Quintana, ¿se encuentra en la reunión? Tampoco está, creo. El ingeniero, a ver a quién lo tengo acá, el ingeniero Leonardo Palma. Ingeniero, ¿nos está escuchando? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cómo ingeniero podría generar la transferencia de cargas mediante transferencia de agregados? Perdón, ¿cuál? ¿Cómo se obtiene la transferencia de cargas mediante una trabazón de agregados? De agregados. Disculpe, no le escucho muy bien porque estoy en altura ahorita. No se preocupe, ingeniero. No se preocupe, ingeniero. Sí, disculpe. Está bien. Yo continúo, ingeniero. Trabazón de agregados, ingenieros, voy a mostrar una imagen ahorita. A ver, denme un minuto.
A ver, voy a volver a compartir, ingenieros, para que vean. La trabazón de agregados ingenieros, no sé si se ve, esta es una vista transversal de un pavimento construido, es esto de acá. Esta es la trabazón de agregados. ¿Qué significa? Que un pavimento rígido, por el tema de contracción, debido a la diferencia de humedad entre el clima y el concreto, se comienza a fisurar automáticamente. Una fisura irregular. Si yo le colocara acá lo que antiguamente se hacía, y de repente en algunos proyectos ustedes lo han visto, le colocan un encofrado acá, ¿no? Una tabla. Y acá luego lo rellenan con Tecnopor. Nunca acá voy a poder generar este efecto, trabazón de agregados. Esta trabazón de agregados me está garantizando un porcentaje de transferencia de cargas. Si yo coloco tabla y acá encofrado, nunca voy a tener esa transferencia de cargas. ¿Cuándo tendrían estos encofrados? Porque es junta constructiva, cuando le coloque towels. Entonces, ¿qué me dice la circular o la norma de carreteras? Primer caso, ¿cuándo tienes transferencia de cargas? Cuando tienes suelo estabilizado. Construyes tu pavimento rígido sobre un suelo estabilizado, vas a tener transferencia de cargas. Primer caso. Segundo caso, ingenieros, trabazón de agregados. ¿Cómo obtengo la trabazón de agregados? No hago ese tema del damero, ¿no? Ese tema de damero, tablero de ajedrez, y primero vacío una losa, luego esta losa, luego esta losa. Eso es lo peor, ingenieros, que pueden hacer. Incluso si no tienen dowels, lo peor que pueden hacer. Lo correcto, el procedimiento constructivo que se está haciendo ahora es con estos tipos de esparcidoras de concreto. Se hace una corrida, se coloca simplemente encofrados laterales, se coloca, y cada cierto tiempo genero un corte. A las 3, 4 horas, corte, un corte leve, que justamente es esta imagen que estoy mostrando. Se hace un corte, y como generé un corte, ya estoy generando un punto débil en este sector. Voy a borrar, ingenieros, voy a borrar. Como generé un corte con una ruteada, un equipo ruteador, ¿qué estoy generando? Hoy en toda esta sección, acá es una sección fuerte, acá es una sección fuerte, y acá generé un punto débil. Entonces las fisuras se van a generar automáticamente acá. ¿Qué he logrado? Generar un trabazón de agregados. Si yo lo veo eso en planta, hago el corte acá, hago el corte acá, hago el corte acá. ¿Qué estoy logrando? Que tenga una configuración geométrica mis losas de acuerdo a mi diseño, de acuerdo a lo esperado. 4.50 por 4.50, 3 por 3, 2 por 2. Lo que hayas diseñado, estás generando la configuración geométrica. Vacías esto longitudinalmente en un sentido, digamos, no sé, puede decir 300 metros, 1 kilómetro, 500 metros, de acuerdo a su capacidad instalada. Y a las 3, 4 horas hago un primer corte. ¿Qué me va a hacer generar ese primer corte? Que se induzca la fisura en base a la geometría que yo quiero. Si yo no hago ese corte, ingenieros, ¿qué va a pasar en mi losa? Automáticamente va a buscar los puntos más débiles. O sea, me puede generar una fisura así, luego una fisura así, luego de repente una fisura así. O sea, ese pavimento está rechazado, no sirve para nada. Se construye en un suelo vaciado con ya sea un equipo de pavimentadora de concreto. No, ingeniero, pero esos son para proyectos grandes. Yo estoy trabajando en un proyecto pequeño, una calle, un municipio de la región. Existen equipos que se llaman cerchas vibratorias.
pequeñas, a motor, a gasolina, tipo viradora. Simplemente colocas el encofrado lateral, la cercha hace el acabado y luego con la ruteadora a las 3-4 horas haces el primer corte y se te va a generar trabazón de agregados. ¿Qué estás logrando, ingenieros? La famosa trabazón de agregados. Evita que tus losas se partan en las esquinas. Y el otro escenario, el último, porque he dicho que son 3 casos, aparte del trabazón de agregados, el tercer caso es, ingenieros, todo el mundo lo conoce, me imagino, dowels o barras de transferencia. Que como tengo 2 losas, una losa tiene que estar embebida en la losa y el otro le tengo que colocar pintura antiadherente, grasa, o otros colocan el famoso capuchón, ¿no? Uno sujeto y uno bailable. Y el dowels me genera la transferencia de cargas. 70-90% lo ideal para un pavimento rígido. En un pavimento existente o rehabilitado, 50-70%, de acuerdo. Está trabajando en tus losas. Menor a 50, ojo, hay que darle una rehabilitación. Entonces, en pavimento rígido, no solo mido módulos, sino también mido transferencia de cargas, efectiva transferencia de cargas. ¿En un pavimento rígido construido puedes exigir eso? Sí, se puede exigir eso. Por ejemplo, en un aeropuerto, acá están mediciones en centro de losa, junta transversal, junta longitudinal, esquina. Y voy a hablar ahorita de esquina, ingenieros. Habíamos dicho que en esquina yo hago para ver si hay vacíos en esta zona, producto de que, como estos tienen sellos, ¿verdad? A ver, acá voy a rezar. El primer corte hago, induzco la fisura. Luego de unos días hago el segundo corte para colocar esa especie de relleno y el sello. El sello que hace evite que el agua entre y me lave mi base. En algunos casos no se hace bien, ingresa agua y lava las esquinas y se genera un vacío. Mediante las deflexiones, ¿qué logro, ingenieros? Determinar si hay vacíos en función a la deflexión en la esquina y en función a la carga aplicada. Hay monogramas para decir si hay presencia de vacíos o no hay presencia de vacíos. Si hay presencia de vacíos, ¿qué hago? Relleno, hago perforaciones en la losa y meto grout en esos sectores para corregir esos vacíos. Bien, ingenieros, la siguiente clase que tengo preparada con ustedes es hablarles algo rápido sobre la evaluación estructural, sobre el tema de los espesores GPR, que les dije calibrado con diamantinas, calicatas. Y vamos ya a hacer, por favor, ejercicios prácticos. Por eso, para la siguiente clase, ingenieros, quiero, por favor, en el chat de la reunión voy a poner, instalen obligatoriamente el software Profa, que ya les pasé la ruta, instalen el BACFA, que les pasé la ruta, y el Convert Format. Esos 3 programas instalen, por favor, listos para la siguiente sesión, para iniciar la sesión. El BACFA, por favor, el BACFA 2.0. Instale. Y nos vemos la siguiente clase, ingenieros. ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda? Bien. Gracias, ingenieros. Muy buenas noches. Nos vemos. Todo conforme, ingeniero. Muchas gracias por la clase. Nos vemos el día. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Listo, gracias. Gracias, buenas noches. Y, ingeniero, una pregunta respecto al examen, porque dice que en el mismo SEO Academy, el aula virtual, hay un examen hasta la unidad 5. Y al ser mañana la unidad 5, se va a habilitar, supongo que el examen después de la clase, ¿no? Ya, el tema del examen, a ver, denme un minuto, ingenieros, voy a ver hasta qué unidad está 5.
A ver. La unidad 5 es determinación de la vía remanente útil en pavimentos aeroportuarios. Entonces, en el examen va a venir un modelamiento de evaluación estructural, funcional, y vamos a hablar ya ahí de Farfield. O sea, en el Farfield vamos a hacer modelos para calcular la vía remanente de pavimentos en función de la estructura, los módulos que me arroja el retrocálculo, con el tráfico proyectado a futuro, y vamos a calcular la vía remanente que tienen los pavimentos aeroportuarios. Entonces, la clase de mañana vamos a ver ejercicios de evaluación estructural, evaluación funcional, que va a venir el examen. La siguiente vamos a hablar sobre la unidad 5, el FARFIN, diseño de vía remanente de pavimentos, y después de eso va a venir la sesión de examen. Ok, ingeniero. Entonces la unidad 5 está compuesta de varias clases para poder No, extender todo, ¿no? el examen es desde la unidad 1 hasta la unidad 5. Entonces yo le estoy diciendo que va a venir un examen práctico de funcional, de flectometría y un ejercicio de la unidad 5. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, ingenieros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias,